Imágenes del auto panorámico conocido como Papa Móvil, donde se desplaza su santidad Benedicto XVI, y previamente pues vimos las imágenes que nos confirmaban la presencia en la Plaza de la Revolución José Martí de La Habana del presidente de los consejos de Estado y de Ministros de la República de Cuba, general de ejército Raúl Castro Ruz, en lo que será la cuarta oportunidad en que coinciden ambos estadistas durante estos días de visita de su santidad a nuestro país. Se desplaza por la calle Paseo y está muy próximo ya a llegar a las inmediaciones de la Plaza de la Revolución José Martí. Y ya se acerca el Papa Benedicto XVI. Peregrino de la Caridad. Que es el carácter, el lema que escogió para esta visita a nuestro país en ocasión del 400 aniversario del hallazgo de la imagen de la Virgen de Nuestra Señora de la Caridad del Cobre. Hacíamos alusión a ello ayer durante la visita que efectuó su santidad a la Basílica Menor de Nuestra Señora de la Caridad del Cobre, y también el momento en el que oró junto a su séquito y los obispos cubanos a los pies de la patrona de Cuba. Por primera vez, ante la multitud que colmaba la plaza de San Pedro, en la tarde del 19 de abril de 2005, Cuba y el Vaticano mantienen relaciones ininterrumpidas desde hace más de 76 años. Cuba fue uno de los primeros países de América Latina en establecer relaciones con el Vaticano, y también una personalidad vaticana, el cardenal Tarcisio Bertone, fue la primera personalidad política que visitó nuestro país en el año 2008, después que el general de ejército Raúl Castro Ruz asumiera como presidente de los consejos de Estado y de Ministros. Reiteramos una vez más que Cuba y el Vaticano han mantenido relaciones ininterrumpidas, con relaciones diplomáticas, nunciatura en Cuba, embajada nuestra allá, y con un respeto ambos que ha prevalecido todo el tiempo. Se desplaza por la zona interior ya de la explanada de la Plaza de la Revolución José Martí de La Habana para saludar a los presentes que, como hemos podido apreciar a través de las imágenes de la televisión cubana en vivo, pues de forma respetuosa, de forma ordenada, como expresión del profundo civismo de la sociedad cubana y de la instrucción y la cultura de estos años de revolución, pues el pueblo todo, en forma de multitud, saluda a su santidad. Vemos el momento en el que se desplaza frente al presidente cubano, general de ejército Raúl Castro, y otras personalidades que también se han dado cita en la plaza: el canciller Bruno Rodríguez Parrilla, la ministra de Justicia María Esther Reus, está también Homero, que es el secretario del Consejo de Estado, Homero Acosta. Se encuentra igualmente Esteban Lazo Hernández, vicepresidente del Consejo de Estado, el doctor Eusebio Leal, historiador de La Habana, Marcelino Medina, viceministro primero de Relaciones Exteriores, y otras personalidades de organizaciones sociales, organizaciones de masas de nuestro país. Sí, también se encuentra Caridad Diego Bello, jefa de la Oficina de Atención a los Asuntos Religiosos del Comité Central del Partido. Está Yolanda Ferrer, secretaria general de la Federación de Mujeres Cubanas. Bueno, en realidad hay una fuerte representación del Estado, el gobierno y el partido en esta segunda misa del Papa a nuestro país. Como ha ocurrido en cada uno de los hitos de esta visita, desde que arribara, reiteramos, el pasado lunes al filo de las 2:30 de la tarde por el aeropuerto Antonio Maceo de Santiago de Cuba. Imágenes que llegan en vivo a través de la televisión cubana para el pueblo de Cuba, y también a través de Cuba Visión Internacional para los amigos que están junto a nosotros ahora en distintas partes del mundo. Es un saludo del Sumo Pontífice entre el pueblo, entre los feligreses. Vemos ahí monjitas, hermanas de distintas congregaciones. Es una gran oportunidad, sin dudas, y un verdadero privilegio, porque
nosotros que somos una isla pequeña en el Caribe, pues hemos tenido la oportunidad de recibir en los últimos 14 años la visita de dos sumos pontífices. Efectivamente. Mira cómo se mueven, se desplazan de manera muy organizada para acercarse al Papa Benedicto XVI, que se siente entre la población, como dicen ellos, camina entre la población y él saluda todo el tiempo con esa sonrisa tan cálida, ¿verdad? Tan de paz. Es una oportunidad de ver y de escuchar al sumo pontífice de la Iglesia Católica, que como se conoce cuenta con más de 1.000 millones de practicantes en el mundo, una de las principales religiones monoteístas en el mundo y sin duda alguna, en condición de tal, pues una importante personalidad mundial, Benedicto XVI. Hace unos minutos estuvimos viendo la prensa extranjera y nacional, acreditada, que está reportando en estos momentos, algunos de ellos en vivo. Esperemos que continúe ese reportaje demostrando la disciplina, la honra que le ha brindado el pueblo cubano a su santidad. Vale destacar en este sentido de la repercusión internacional de la visita de su santidad, que el diario El Observatore Romano, muy vinculado a la Santa Sede, escogió las palabras colaboración y confianza para distinguir las primeras horas de la estancia en nuestro país de su santidad Benedicto XVI. El propio sumo pontífice ha dicho, y las autoridades de la conferencia episcopal de nuestro país, que esta visita da continuidad a la efectuada hace 14 años por Juan Pablo II, que permaneció en nuestro país desde el 21 y hasta el 25 de enero del año 1998. Celebró 4 misas en algunas de las principales ciudades del país, La Habana, Santa Clara, Camagüey y Santiago de Cuba, y dejó una estela de simpatía en el pueblo cubano, creyentes y no creyentes, y al propio tiempo, pues al partir, y según declaraciones de algunos obispos cubanos, pues siempre que posteriormente visitaron la Santa Sede en ocasión de actividades propias de la Iglesia, pues les recordó la honda impresión y el grato recuerdo que se había llevado de las atenciones recibidas en Cuba y de la hospitalidad y el cariño que le había manifestado el pueblo de nuestro país. Y al igual que en 1998, la población cubana se ha dado cita una vez más en la Plaza de la Revolución, en esta ocasión, de nuevo para escuchar a un sumo pontífice. Fíjate qué alegría y qué manera tan bonita se ha diseñado en conjunto entre la Iglesia y el Estado para que el Papa esté cerca de las personas que están congregadas. Pienso que es muy atípico, muy a lo cubano, es nuevo, novedoso. Él va entre el público, no lo había visto en otros recorridos que hubiera hecho él a otras naciones, es decir, dentro de la propia plaza. Además, la infraestructura está muy bien diseñada esa infraestructura. Y ese es el resultado de unión. Yo siempre lo digo, cuando se une hay un buen resultado. Iglesia-Estado. Fíjate cómo el Papa está entre la multitud, va lentamente, se desplaza, lo pueden ver de cerca, lo pueden saludar. Mira, y lo otro, banderas cubanas presentes junto también con los símbolos, con los colores de la Iglesia Católica. Fíjate que está el amarillo, el rojo, el azul, el blanco, se unen todos esos colores, los colores patrios junto con los colores de la Santa Sede. Esto es un momento muy histórico que tenemos el privilegio de vivir los cubanos. Todos los cubanos, estemos donde estemos, te abrimos los brazos. La televisión cubana, pues para aquellos que se incorporan ahora a nuestra sintonía, transmite en vivo desde la Plaza de la Revolución José Martí estos instantes del recorrido que realiza su santidad Benedicto XVI por la explanada de la plaza, donde se han congregado
cientos de miles de cubanos para escuchar y participar de la Santa Misa que celebrará su santidad en apenas unos minutos. Todo esto ocurre momentos antes de que ya él se dirija a la sacristía y ya después, bueno, comenzará toda la liturgia, todo el proceso que lleva consigo una misa. La visita del Santo Padre a nuestro país tiene lugar con motivo de la celebración del aniversario 400 del hallazgo de la imagen de la Virgen de la Caridad del Cobre, y el pasado año y también los primeros meses de este año tuvo lugar una peregrinación nacional de la Virgen Mambisa en ocasión de este aniversario, que recorrió, de acuerdo con el comunicado de la Conferencia de Obispos Católicos de Cuba, alrededor de 30.000 kilómetros, y recibió las muestras de afecto, de respeto de muchos cubanos que se acercaron, compartieron con la patrona de Cuba. Afecto, respeto, también cariño, porque forma parte de la historia nuestra. Ya ha sido calificada como Mambisa. Y quiero comentarte que esta peregrinación, este acto de peregrinar, no es primera vez que se realiza en Cuba. Es decir, sí, por segunda ocasión lo hace la Caridad del Cobre en un territorio o en un recorrido muy extenso, pero esos actos ya han sido practicados en nuestro país. También se hacen otro tipo de propios de la Iglesia Católica dentro de las comunidades, acciones con sus diferentes íconos, con sus diferentes representaciones de la Iglesia. Y nosotros que también estamos pues al tanto de lo que acontece en torno a la visita de su santidad, podemos dar fe que desde horas tempranas de la madrugada pues se movilizaron también desde municipios aledaños a la capital del país y provincias muchas personas para participar en esta Santa Misa, porque es una oportunidad excepcional verdaderamente de contar con la presencia del Sumo Pontífice de la Iglesia Católica en nuestro país. Las autoridades cubanas han dicho que colaboraron con las autoridades eclesiásticas de nuestro país y también con la Nunciatura Apostólica y con las autoridades del Vaticano para que la celebración de esta Santa Misa en la Plaza de la Revolución José Martí de La Habana pues cumpla con las expectativas que sobre ellas tiene su santidad Benedicto XVI. Sí, me parece ver en estos momentos que el Sumo Pontífice va acompañado por su secretario, y me parece que víamos al cardenal Jaime Ortega también durante este recorrido. Su saludo para el pueblo cubano desde la Plaza de la Revolución. Días antes de la llegada de su santidad, el cardenal Jaime Ortega y Alamino, arzobispo de La Habana, compareció por la televisión cubana y se dirigió al pueblo invitándolos, a creyentes y no creyentes, a participar de las actividades del programa de su santidad Benedicto XVI en nuestro país. Y según hemos podido observar, tanto en Santiago de Cuba como aquí en la capital del país, pues el pueblo de Cuba ha respondido a este llamado que fue realizado por el cardenal Jaime Ortega y también por los medios de difusión de nuestro país, de recibir a su santidad de forma respetuosa, de forma cívica, de forma solidaria, como corresponde al pueblo de Cuba. Bueno, ha concluido el saludo directo ahí de cerca con la población y bueno, ya llegó al misal. Misal que decíamos tiene una forma, un diseño colonial muy pero muy bonito. También el de Santiago era muy hermoso, pero bueno, tenía un diseño ya de la mitra. En la Plaza de la Revolución José Martí de La Habana se encuentra el presidente de los Consejos de Estado y de Ministros, general de Ejército Raúl Castro Ruz,
junto a otras importantes personalidades políticas, de organizaciones sociales, de organizaciones de masas de nuestro país, para presenciar esta Santa Misa. Es la imagen en vivo de la televisión cubana a través de Cubavisión y Cubavisión Internacional, en directo desde la Plaza de la Revolución José Martí de La Habana.
Muchísimas gracias a Maribel y a Froilán. En este día en que se celebra la Santa Misa en la Plaza de la Revolución por parte de Su Santidad Benedicto XVI, nos acompaña en la transmisión tanto para la radio como para la televisión cubana, Monseñor Antonio Rodríguez Díaz, vicario judicial de la Arquidiócesis de La Habana. Muy buenos días, Monseñor. Buenos días, bienvenido Maya. Nuevamente. Hoy compartimos este momento tan especial donde la Plaza de la Revolución Cubana pues se une en este júbilo que ha venido desarrollándose y celebrándose en Cuba a propósito de la presencia de Su Santidad Benedicto XVI. Esta vez una misa que se celebra en el tiempo de Cuaresma y que tiene sus especificidades que estaremos explicando de muchísimas maneras en esta transmisión especial, tanto por Cubavisión como por Cubavisión Internacional y también por Radio Rebelde y Radio Habana Cuba. En la mañana despertamos con una noticia también muy importante. Se trata de esa consecución de las relaciones entre la Santa Sede y la Revolución Cubana, especialmente con lo que pudimos conocer y nos fue revelado por el propio líder histórico de nuestra revolución, Fidel Castro, cuando anunció que se encontraría con Su Santidad en el día de hoy. Y afirmaba que gustosamente saludaría a su excelencia el Papa Benedicto XVI, como lo hizo con Juan Pablo II, un hombre a quien el contacto con los niños y los ciudadanos humildes del pueblo suscitaba invariablemente sentimientos de afecto. Decidí, aseguró Fidel, solicitarle unos minutos de su muy ocupado tiempo cuando conocí por boca de nuestro canciller Bruno Rodríguez que a él le agradaría ese modesto y sencillo contacto. Así que una vez terminada esta Santa Misa, pues de un momento a otro también tendremos noticias de este encuentro memorable. Bueno, hablábamos de una misa que ha convocado, como vemos en la Plaza de la Revolución, a todo el pueblo cubano que siente ese deseo de reverenciar a Su Santidad. Y es una misa que se celebra en el tiempo de Cuaresma, un tiempo litúrgico de preparación para la Pascua de Resurrección. Y creo, Monseñor, que por ahí tenemos que comenzar. ¿A qué llamamos tiempo de Cuaresma? ¿Por qué diríamos, movimiento litúrgico para la preparación de la Pascua de Resurrección? Sí, Magda, ya los televidentes pueden haber visto que los obispos y los sacerdotes, como también verán al Santo Padre, se encuentran revestidos con ornamentos de color morado. El color morado es el color propio de la Cuaresma. Estamos ya terminando la Cuaresma, porque el próximo domingo comienza la Semana Santa, que es la gran semana que tenemos los cristianos en el año y que, como tú decías, lleva al domingo de Resurrección, que es el último día de la Semana Santa, pero que es el día más grande que tenemos los cristianos en el año. Muchas personas equivocadamente piensan que la fiesta mayor de la iglesia es la Navidad. Eso no es así. La fiesta mayor de la iglesia es el domingo de Resurrección, que este año toca a 8 de abril. Estamos ya, por lo tanto, muy cercanos del inicio de la Semana Santa. Vemos aquí a todos los ministros revestidos, como te decía, con el color morado. Esta es la misa esta es la misa del miércoles de la quinta semana de Cuaresma. Ha aparecido ya el Santo Padre. Su Santidad en la imagen ya en la televisión nacional y de cerca, donde podemos apreciar precisamente ese ataviarse de morado que usted nos venía explicando, con su báculo en la mano, con su mitra, que son símbolos muy distintivos de él, y con su anillo también. El anillo que es un símbolo indiscutible de su santidad. Van como en procesión. Van en procesión. ¿Quiénes lo acompañan? A ver, ¿quiénes lo acompañan? Vemos al que lleva un gran libro en la mano. Ese es el evangeliario y lo lleva un diácono. El diácono usa un ornamento también de color morado, pero que se llama la dalmática. Sin embargo, el Santo Padre, como los sacerdotes, no llevan dalmática porque tienen un grado superior en la iglesia. Son sacerdotes
de Cristo El y Santo llevan Pa- casulla. El Santo Padre estaba saludando a las autoridades Sí. del gobierno y el Estado cubano, al presidente de los consejos de Estado y del ministro general de Ejército Raúl Castro Ruz y a todos los que le acompañan, y expresa así su satisfacción por la presencia, imagino, no solo de las autoridades, también de ese pueblo, De ese pueblo. cubano que ha asistido a la misa, independientemente de su profesión de fe, todos reunidos para acompañar a su santidad en este momento tan especial. Decíamos que esta es una misa un tanto diferente a la de Santiago de Exacto. Cuba. ¿Y por qué lo es? Porque la misa de Santiago de Cuba, como expliqué en aquella ocasión, celebraba la solemnidad de la Anunciación del Señor, fiesta de las mayores dentro del rito católico. Hoy, cercanos ya al Domingo de Ramos, el próximo domingo se celebra, como te dije, la misa del miércoles de la quinta semana de Cuaresma, que esta misa que todos vamos a presenciar por la televisión es la misma misa que se está celebrando este día, miércoles de la quinta semana de Cuaresma, en todas las iglesias católicas del mundo. ¿Ves ya al Santo Padre? El Santo Padre con el incensario. El incensario. Va a incensar. Ajá, como expliqué el otro día, este gesto significa que el altar es el símbolo de Cristo en la misa. Fíjate que ocupa el lugar central de todo este lugar donde se encuentra el Santo Padre junto con los obispos que lo acompañan y que se llama ya en la liturgia de la Iglesia Católica se llama presbiterio. Como el humo del incienso, según el Salmo 140, se eleva también nuestras oraciones. Ahí ves la imagen. Y vemos la imagen de una virgen, que eso quisiera que lo aclarara también. Ajá. La virgen que estuvo presidiendo la Santa Misa en Santiago de Cuba no es la que preside hoy la ceremonia No. eucarística. La que estuvo en Santiago de Cuba es la imagen original, la que fue hallada hace 400 años en las aguas de la bahía de Nipe. Aquí es la imagen peregrina, la que todos tuvimos la oportunidad de ver cuando durante más de un año recorrió la mayoría de los poblados y ciudades de del Cuba. país. Y esa virgen peregrina, perdón, monseñor, es la llamada Virgen Mambisa. Sí, que pertenece a la iglesia de Santo Tomás Apóstol de Santiago de Cuba, que Monseñor Dionisio García ha tenido la gentileza de enviarla para que presida la misa en La Habana. Pero especifico de nuevo a los televidentes, esta no es la imagen original de la Virgen de la Caridad. Ya el Papa se acerca, como tú has visto, a ocupar la sede, el trono, para entendernos mejor. El trono que le llaman la cátedra. La cátedra, y que es el mismo que utilizó Juan Pablo II en la misa de La Habana el 25 de enero de 1998, el mismo trono que se guarda cuidadosamente en la sacristía de la Catedral de La Habana. El altar, como bien se venía diciendo por nuestros colegas que nos antecedieron, es un altar que recrea en sus colores la simbología del Estado Vaticano, pero también tiene una alusión a los panes y los peces, y por otra parte evoca una frase martiana muy hermosa que dice: en la cruz murió el hombre en un día, pero se ha de aprender a morir en la cruz todos los días. Al inicio de esta celebración dirijo a su santidad con profundo afecto y veneración unas palabras de acogida que interpretan el sentir de los cubanos aquí reunidos y de los que siguen a través de la televisión o la radio esta acción sagrada con admiración y gratitud hacia el sucesor de Pedro. En efecto, cuánto agradecemos los católicos cubanos y todo nuestro pueblo que el Papa Benedicto XVI haya incluido a Cuba en este viaje a América, llegando como peregrino en este año jubilar hasta el Santuario del Cobre para venerar allí a nuestra Madre y Patrona, la Virgen de la Caridad. Cuánto agradecemos sus palabras y gestos benévolos para nuestro país
y su deseo de corresponder a la invitación que desde los tiempos iniciales de su pontificado le hicimos llegar. Sabemos que su santidad quería cumplimentar nuestra invitación, tanto como nosotros anhelábamos en Cuba este momento que vivimos ahora con emoción. ¿Qué nos trae el Papa a Cuba? Dejemos la formulación de la respuesta a nuestro pueblo. Es un pueblo mayoritariamente creyente el que recibe a su santidad. Durante la reciente peregrinación nacional de esta venerada imagen de la Virgen de la Caridad que recorría nuestras calles y plazas, todos pedían a los sacerdotes, obispos y diáconos la bendición. Jóvenes, adultos, ancianos, hombres o mujeres. Se notaba una sed de bendición en las miradas y exclamaciones de centenares de miles de nuestros hermanos. Ese pueblo está congregado hoy aquí, está en sus casas frente al televisor y esperan de su santidad la palabra que traiga sobre cada uno de nosotros y sobre toda nuestra nación la bendición de Dios. Su propio nombre, el que su santidad escogió al ser elegido como sucesor de Pedro, es Benedicto, que quiere decir bendito, y así es su pontificado, como lo deseaba su santidad, el de un Papa que trae la ternura, la dulzura, la misericordia de Dios a todos y promueve la conciliación entre todos. Beatísimo Padre, nuestro pueblo implora de su santidad, incluye en su oración esos dones de lo alto necesarios para que reine entre todos los cubanos el amor y el perdón y se haga verdad la reconciliación y la paz. Santo Padre, con su corazón grande de pastor universal, bendíganos y venga sobre nosotros la bendición de Dios con la celebración de la Santa Eucaristía que su santidad preside en nombre de Jesucristo el Señor. Muchas gracias. Santo Padre obsequia al señor cardenal arzobispo de La Habana un cáliz con su patena como recuerdo de su visita apostólica. Se ha dicho un cáliz con su patena. Queridos ¿Este hermanos obsequio y en qué hermanas, consiste? El cáliz es esa copa que ustedes han visto que el cardenal Ortega ha elevado. Esa copa es en la que se echa el vino y unas gotas de agua para la celebración de la misa. Y la patena es una especie de bandeja pequeña en la cual se coloca la hostia sin consagrar, el pan también para la celebración de la misa. Son objetos sagrados eucarísticos. Por eso es que se ha podido observar en los vitrales del estrado, cuando tú me referías hace un momento, panes, el cáliz, los racimos de uva. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia y el amor de Jesucristo, que nos llama a la conversión, esté con todos ustedes. Hermanos, en este tiempo de Cuaresma, cercana ya a la Pascua, el Señor nos invita a renovar nuestros pensamientos y obras. Reconozcámonos, pues, pecadores, invoquemos con esperanza la misericordia de Dios. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante vosotros, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi culpa, por mi culpa, por mi culpa. Digo, pues, María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos,
A vosotros, hermanos, intercedáis por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Estamos escuchando una misa con composiciones musicales cubanas, hecha hace muchos años por el maestro Alfredo Levy, un habanero ya fallecido. El Señor ten piedad, que es lo que nosotros estamos escuchando ahora, más el santo de la misa que escucharemos después, más el cordero, que son las partes invariables de toda misa, corresponden a esta misa realizada por el maestro Alfredo Levy. Oremos. Ilumina, Señor, el corazón de tus fieles, purificado por las penitencias de Cuaresma, y tú que nos infundes el piadoso deseo de servirte, escucha paternalmente nuestras súplicas por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Como parte de la liturgia de la palabra, que es esta primera parte de la Santa Misa, ahora comienzan la proclamación de las lecturas de la Biblia. Lectura de la profecía de Daniel. En aquellos días, el rey Nabucodonosor dijo: es cierto, Sidrac, Misac y Abdenago, que no respetan a mis dioses ni adoran la estatua de oro que he erigido. Miren, si al oír tocar la trompa, la flauta, la cítara
el laúd, el arpa, la vihuela y todos los demás instrumentos están dispuestos a postraros adorando la estatua que he hecho, háganlo. Pero si no la adoran, serán arrojados al punto al horno encendido. ¿Y qué Dios los librará de mis manos? Sidrac, Misac y Abdenago contestaron: Majestad, a eso no tenemos por qué responder. El Dios a quien veneramos puede librarnos del horno encendido y nos librará de tus manos. Y aunque no lo haga, conste, Majestad, que no veneramos a tus dioses ni adoramos la estatua de oro que has erigido. Nabucodonosor, furioso contra Sidrac, Misac y Abdenago, y con el rostro desencajado por la rabia, mandó a encender el horno 7 veces más fuerte que de costumbre, y ordenó a sus soldados más robustos que atasen a Sidrac, Misac y Abdenago y los echasen en el horno encendido. El rey los oyó cantar himnos. Extrañado, se levantó y al verlos vivos, preguntó estupefacto a sus consejeros: ¿no eran 3 los hombres que atamos y echamos al horno? Le respondieron: así es, Majestad. Preguntó: entonces, ¿cómo es que veo 4 hombres sin atar, paseando por el horno sin sufrir nada? Y el cuarto parece un ser divino. Nabucodonosor entonces dijo: bendito sea el Dios de Sidrac, Misac y Abdenago, que envió un ángel a salvar a sus siervos, que confiando en él, desobedecieron el decreto real y prefirieron arrostrar el fuego antes que venerar y adorar otros dioses que el suyo. Palabra de Dios. Bendito eres, Señor, Dios de nuestros padres. Bendito tu nombre, santo y glorioso. Bendecida el Señor, todas sus obras, alabadle por todos los siglos. Bendecida Señor. Bendito eres en el templo de tu santa gloria. Bendito eres sobre el trono de tu reino. Bendecida al Señor, todas sus obras, alabadle por todos los siglos. Bendecida al Señor. Bendito eres tú, que sentado sobre querubines sondeas los abismos. Bendito eres en la bóveda del cielo. Bendecida al Señor, todas sus obras, alabadle por todos los siglos. Bendecida al Señor, bendecida al Señor, proclamad por los siglos su gloria. En este momento, el diácono se acerca al Santo Padre para pedirle la bendición y así poder proclamar el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Vemos que antes el Santo Padre está echando el incienso en el incensario. Con este incienso, el diácono va a incensar también el Evangelio, porque es la palabra de nuestro Señor Jesucristo que se proclamará
en esta Santa Misa. Ahora ya vemos el diácono revestido con la dalmática, como expliqué, de color morado, que le pide la bendición al Supremo Pastor de la Iglesia. Hablando del color morado, usted estaba haciendo la alusión a que el color morado corresponde a la naturaleza de esta Santa Misa. Y hablábamos de la Pascua de Resurrección. Ahora no. El color morado simboliza en la Iglesia la penitencia, que es lo propio del tiempo cuaresmal, para prepararnos a la Pascua. Como tú decías, la palabra Pascua es una palabra hebrea que quiere decir, cuando se traduce al español, paso. Por lo tanto, estamos celebrando dentro de semana y media el paso de Jesucristo, de la muerte a la vida resucitada, a la vida gloriosa. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo dijo Jesús a los judíos que habían creído en él: si os mantenéis en mi palabra, seréis de verdad discípulos míos, conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Le replicaron: somos linaje de Abraham y nunca hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Jesús les contestó: os aseguro que quien comete pecado es esclavo. El esclavo no se queda en la casa para siempre, el Hijo se queda para siempre. Y si el Hijo os hace libres, seréis realmente libres. Ya sé que sois linaje de Abraham, sin embargo tratáis de matarme, porque no dais cabida a mis palabras. Yo hablo de lo que he visto junto a mi Padre, pero vosotros hacéis lo que le habéis oído a vuestro padre. Ellos replicaron: nuestro padre es Abraham. Jesús les dijo: si fuerais hijos de Abraham, haríais lo que hizo Abraham. Sin embargo, tratáis de matarme a mí, que os he hablado de la verdad que le escuché a Dios, y eso no lo hizo Abraham. Vosotros hacéis lo que hace vuestro padre. Le replicaron: nosotros no somos hijos de prostitutas, tenemos un solo Padre, Dios. Jesús les contestó: si Dios fuera vuestro Padre, me amaríais, porque yo salí de Dios y aquí estoy. Pues no he venido por mi cuenta, sino que Él me envió. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús.
el diácono lleva el evangeliario al Santo Padre, que lo va a besar. Posteriormente, el Santo Padre impartirá la bendición, como vemos ahora, a todos los asistentes, pero es una bendición en silencio. Está bendiciendo con la palabra bendita de nuestro Señor Jesucristo. En estos momentos, el Santo Padre se ha sentado. Le ponen la mitra, se le pone la mitra propio del obispo que enseña la palabra de Dios. La mitra es el símbolo de la enseñanza. El Papa está sentado en su cátedra y desde ahí pronunciará la homilía. Queridos hermanos y hermanas, bendito eres, Señor Dios, bendito tu nombre santo y glorioso. Este himno bendición del libro de Daniel resuena hoy en nuestra liturgia, invitándonos reiteradamente a bendecir y alabar a Dios. Somos parte de la multitud de ese coro que celebra al Señor sin cesar. Nos unimos a este concierto de acción de gracias y ofrecemos nuestra voz alegre y confiada, que busca cimentar en el amor y la verdad el camino de la fe. Bendito sea Dios que nos reúne en esta emblemática plaza para que ahondemos más profundamente en su vida. Siento una gran alegría de encontrarme hoy entre ustedes y presidir esta Santa Misa en el corazón de este año jubilar dedicado a la Virgen de la Caridad del Cobre. Saludo cordialmente al cardenal Jaime Ortega y Alamino, arzobispo de La Habana, y le agradezco las corteses palabras que me ha dirigido en nombre de todos. Extiendo mi saludo a los señores cardenales, a mis hermanos obispos de Cuba y de otros países que han querido participar en esta solemne celebración. Saludo también a los sacerdotes, seminaristas, religiosos y a todos los fieles aquí congregados, así como a las autoridades que nos acompañan. En la primera lectura proclamada, los tres jóvenes, perseguidos por el soberano babilonio, prefieren afrontar la muerte, abrazados por el fuego, antes que traicionar su conciencia y su fe. Ellos encontraron la fuerza de alabar, glorificar y bendecir a Dios en la convicción de que el Señor del cosmos y la historia no los abandonará a la muerte y a la nada. En efecto, Dios nunca abandona a sus hijos, nunca los olvida. Él está por encima de nosotros, es capaz de salvarnos con su poder. Al mismo tiempo es cercano a su pueblo y por su Hijo Jesucristo ha deseado poner su morada entre nosotros. Si os mantenéis en mi palabra, seréis de verdad discípulos míos, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. En este texto del Evangelio que se ha proclamado, Jesús se revela como el Hijo de Dios Padre, el Salvador, el único que puede mostrar la verdad y dar la genuina libertad. Su enseñanza provoca resistencia, inquietud entre sus interlocutores y él los acusa de buscar su muerte, aludiendo al supremo sacrificio en la cruz ya cercano. Aún así, los conmina a creer, a mantener la palabra para conocer la verdad
que redime y significa. En efecto, la verdad es un anhelo del ser humano y buscarla siempre supone un ejercicio de auténtica libertad. Muchos, sin embargo, prefieren los atajos e intentan eludir esta tarea. Algunos, como Poncio Pilato, ironizan con la posibilidad de poder conocer la verdad, proclamando la incapacidad del hombre para alcanzarla o negando que exista una verdad para todos. Esta actitud, como en el caso del escepticismo y el relativismo, produce un cambio en el corazón, haciéndolos fríos, vacilantes, distantes de los demás y encerrados en sí mismos. Personas que se lavan las manos como el gobernador romano y dejan correr el agua de la historia sin comprometerse. Por otra parte, hay otros que interpretan mal esta búsqueda de la verdad, llevándolos a la irracionalidad y al fanatismo, encerrándose en su verdad, intentando imponerla a los demás. Son como aquellos legalistas obcecados que al ver a Jesús golpeado y sangrante, gritan enfurecidos, crucifícalo. Sin embargo, quien actúa irracionalmente no puede llegar a ser discípulo de Jesús. Fe y razón son necesarias y complementarias en la búsqueda de la verdad. Dios creó al hombre con una innata vocación a la verdad y para esto lo dotó de razón. No es ciertamente la irracionalidad, sino el afán de verdad lo que promueve la fe cristiana. Todo ser humano ha de indagar la verdad y optar por ella cuando la encuentra, aun a riesgo de afrontar sacrificios. Además, la verdad sobre el hombre es un presupuesto ineludible para alcanzar la libertad, pues en ella descubrimos los fundamentos de una ética con la que todos pueden confrontarse y que contiene formulaciones claras y precisas sobre la vida y la muerte, los deberes y los derechos, el matrimonio, la familia y la sociedad, en definitiva sobre la dignidad inviolable del ser humano. Este patrimonio ético es lo que puede acercar a todas las culturas, pueblos y religiones, las autoridades y los ciudadanos, y a los ciudadanos entre sí, a los creyentes en Cristo, con quienes no creen en Él. El cristianismo, al resaltar los valores que sustentan la ética, no impone, sino que propone la invitación de Cristo a conocer la verdad que hace libres. El creyente está llamado a ofrecerla a sus contemporáneos, como lo hizo el Señor, incluso ante el sombrío presagio del rechazo y de la cruz. El encuentro personal con quienes la verdad en persona nos impulsa a compartir este tesoro con los demás, especialmente con el testimonio. Queridos amigos, no vacilen en seguir a Jesucristo. En Él hallamos la verdad sobre Dios y sobre el hombre. Él nos ayuda a derrotar nuestros egoísmos, a salir de nuestras ambiciones y a vencer lo que nos oprime. El que obra el mal, el que comete pecado, es esclavo del pecado y nunca alcanzará la libertad. Solo renunciando al odio y a nuestro corazón duro y ciego, seremos libres
y una vida nueva brotará en nosotros. Convencido de que Cristo es la verdadera medida del hombre y sabiendo que en Él se encuentra la fuerza necesaria para afrontar toda prueba, deseo anunciarles abiertamente al Señor Jesucristo como camino, verdad y vida. En Él todos hallarán la plena libertad, la luz para entender con hondura la realidad y transformarla con el poder renovador del amor. La Iglesia vive para hacer partícipes a los demás de lo único que ella tiene y que no es sino Cristo, esperanza de la gloria. Para poder ejercer esta tarea ha de contar con la esencial libertad religiosa, que consiste en poder proclamar y celebrar la fe también públicamente, llevando el mensaje de amor, reconciliación y paz que Jesús trajo al mundo. Es de reconocer con alegría que en Cuba se han ido dando pasos para que la Iglesia lleve a cabo su misión insolvable de expresar públicamente y abiertamente su fe. Sin embargo, es preciso seguir adelante y deseo animar a las instancias gubernamentales de la nación a reforzar lo ya alcanzado y avanzar por este camino de genuino servicio al bien común de toda la sociedad cubana. El derecho a la libertad religiosa, tanto en su dimensión individual como comunitaria, manifiesta la unidad de la persona humana, que es ciudadano y creyente a la vez. Legítima también que los creyentes ofrezcan una contribución a la edificación de la sociedad. Su refuerzo consolida la convivencia, alimenta la esperanza en el mundo mejor, crea condiciones propicias para la paz y el desarrollo armónico, al mismo tiempo que establece bases firmes para afianzar los derechos de las generaciones futuras. Cuando la Iglesia pone de relieve ese derecho, no está reclamando privilegio alguno, pretende solo ser fiel al mandato de su divino fundador, consciente de que donde Cristo ne hace presente, el hombre crece en humanidad y encuentra su consistencia. Por eso Él busca dar ese testimonio en su predicación y enseñanza, tanto en la catequesis como en ámbitos escolares y universitarios. Es de esperar que pronto llegue aquí también el momento de que la Iglesia pueda llevar a los campos de saber los beneficios de la misión que su Señor le encomendó y que nunca puede descuidar. Ejemplo claro de esta labor fue el insigne sacerdote Félix Varela, educador y maestro, hijo ilustre de esta ciudad de La Habana, que ha pasado a la historia de Cuba como el primero que enseñó a pensar a su pueblo. El padre Varela nos presenta el camino para una verdadera transformación social, formar hombres virtuosos para forjar una nación digna y libre, ya que esa transformación dependerá de la vida espiritual del hombre, pues no hay patria sin virtud. Cuba y el mundo necesitan cambios, pero estos se darán solo si cada uno está en condiciones de preguntarse por la verdad y se decide a tomar el camino de amor, sembrando reconciliación y fraternidad. Invocando la materna protección de María Santísima, pidamos que cada vez que participemos en la Eucaristía, nos hagamos también testigos de la caridad,
que responde al mal con el bien, ofreciéndonos como hostia viva a quien amorosamente se entregó por nosotros. Caminemos a la luz de Cristo, que es Él que puede destruir las tinieblas del error. Supliquémosle que con el valor y la resiedumbre de los santos lleguemos a dar una respuesta libre, generosa y coherente a Dios, sin miedos ni rencores. Amén. Así como lo pudimos observar en la Santa Misa celebrada en Santiago de Cuba, ahora cuando el Papa ha concluido su homilía, se hace un gran silencio en la celebración de esta Santa Misa de La Habana para que la palabra explicada se interiorice en el corazón de cada uno de los participantes, como ahora nos está explicando el sacerdote que hace el comentario a la misa. Nosotros también, desde nuestros hogares, vamos a guardar ese silencio para que la palabra explicada por el Santo Padre, que nace de la palabra de Dios proclamada en la Biblia, se interiorice también en nuestros corazones con este silencio reverente. Al acercarse a la solemnidad de la Pascua, el Señor nos invita a vivir el compromiso de la conversión y el servicio fraterno. Supliquemos todos juntos la abundancia de sus gracias. Pidamos por la Iglesia Universal y en particular por la Iglesia que peregrina en Cuba en este año jubilar junto a María, para que mediante la oración, la penitencia y el testimonio de la caridad anuncie al mundo la reconciliación y la esperanza. Roguemos al Señor. Oh Señor, escucha y ten piedad. Oremos por el Santo Padre Benedicto XVI, para que Dios le conceda el espíritu de sabiduría y así pueda pastorear y fortalecer a la Iglesia en el amor y en la unidad. Roguemos al Señor. Oh Señor, escucha y ten piedad. Por todos los obispos, presbíteros y diáconos, para que el Señor les asista y proteja para bien de la Iglesia, y todo el pueblo santo de Dios progrese en el camino de la fe, roguemos al Señor. Oh Señor, escucha y ten piedad.
elevemos nuestras súplicas por los que rigen los destinos de las naciones, para que favorezcan siempre la justicia, la paz, el desarrollo y la fraternidad entre todos los pueblos. Roguemos al Señor. Oh Señor, escucha y ten piedad. Para que por el misterio de la muerte y resurrección del Señor, los pobres se sientan acogidos, los tristes consolados, los que viven en la duda o en el error hallen el camino de la verdad, y las familias de Cuba y del mundo entero transmitan a sus hijos las virtudes cristianas y los eduquen en la fe y en la caridad. Roguemos al Señor. Oh Señor, escucha y ten piedad. Pidamos por los catecúmenos, que en la próxima Pascua recibirán los sacramentos del bautismo, la Eucaristía y la confirmación, para que sean piedras vivas de la Iglesia y den el testimonio del amor. Roguemos al Señor. Oh Señor, escucha y ten piedad. Dios Todopoderoso y Eterno, acepta la oración de tu pueblo y ya que hemos conocido el amor de tu Hijo manifestado en su muerte gloriosa, concédenos gozar plenamente de sus dones. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Ha concluido el tiempo de la liturgia de la palabra. Ahora se inicia la segunda parte de la Santa Misa, la liturgia eucarística. Veremos cómo al Santo Padre le presentan los dones del pan y del vino, que se convertirán en el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo, cuando el Santo Padre, invocando la acción del Espíritu Santo y pronunciando las mismas palabras de que Jesús pronunció en la primera misa que se celebró en el mundo, el Jueves Santo, se conviertan entonces en el cuerpo y la sangre de Cristo, lo que habitualmente llamamos la Sagrada Comunión. Monseñor, a lo largo de la liturgia de la palabra, e incluso cuando hicimos la presentación de la Santa Misa, se habla de la Pascua y de prepararnos para ese momento. Es lo que hemos podido escuchar. La Pascua como un momento muy singular en la vida de la comunidad cristiana. ¿A qué se refieren quienes han hablado de la Pascua? Sí, como te dije hace unos momentos, la palabra Pascua es una palabra hebrea que significa paso. La celebración de la Pascua tiene sus orígenes en la religión judía. Los judíos cada año conmemoraban y todavía conmemoran un acto importantísimo en la vida de ellos, que es un acto de liberación, de libertad, cuando después de haber estado 430 años cautivos en Egipto, guiados por Moisés, pero sobre todo por la mano portentosa de Dios, ellos abandonaron la esclavitud en Egipto, pasaron las aguas del Mar Rojo, que ellos la interpretaban como aguas salvadoras, y así emprendieron el camino para la tierra prometida en la que habían vivido sus antepasados. Abraham, nuestro padre en la fe. Curiosamente, Magda, cuando a Cristo lo matan en la cruz, fue en medio de la celebración de la Pascua judía de ese año. Por eso es que Jesús lo matan el Viernes Santo. El Jueves Santo por la tarde se reúne para celebrar la Pascua con sus apóstoles,
Pero en vez de sacrificar un cordero, que era la comida propia de la Pascua, pues entonces tomó el pan y dijo, esto es mi cuerpo. Tomó el cáliz, es decir, la copa, con el vino y dijo, este es el cáliz de mi sangre. Lo mismo que dentro de un momento se va a realizar encima de ese altar. Es un momento muy singular ese de la presencia del cáliz y de la hostia, porque cómo es interpretado cuando el cáliz con el vino y la hostia están presentes. ¿Qué se dice además? Después que el sacerdote, en este caso el Santo Padre, ha pronunciado las mismas palabras de Cristo en aquella primera misa que celebró Jesús en la tarde del Jueves Santo, antes que lo apresaran, que era su Pascua anticipada, así él lo dice, ha llegado el momento de pasar de este mundo a la vida, pues entonces ya hay encima del altar, tenemos el cuerpo y la sangre de Cristo. Pero además de todo esto, Magda, tenemos nosotros que cada año los cristianos asumimos aquella antigua tradición religiosa judía y por el hecho de Cristo haber muerto en el marco de las fiestas de la Pascua judía y haber resucitado también, entonces ya desde ese momento la Pascua se ha convertido de la Pascua judía a la Pascua cristiana. Entonces vamos a la palabra original hebrea, paso. Entonces ya no es el paso liberador de las aguas del Mar Rojo, sino es el paso liberador potentísimo de Jesucristo, de la muerte a la vida, pero no a la vida en este mundo, sino a la vida superior, que es la vida gloriosa y resucitada. También te diste cuenta que se hizo alusión a los que van a recibir el bautismo en la Pascua. Sí. Esos son los catecúmenos. Esa palabra puede resultar extraña, porque el catecúmeno es el no bautizado, pero que se está preparando para recibir el bautismo y que será bautizado el sábado santo por la noche en la vigilia pascual. Que se explica que es que recibirán los sacramentos del bautismo, la Eucaristía y la confirmación, como piedras vivas de la iglesia. Claro, porque son los tres sacramentos de la iniciación cristiana. Primero se bautiza en esa ceremonia, después se confirma, es decir, recibe otro segundo sacramento, el de la confirmación, que es el sello del Espíritu Santo para que sea predicador de la palabra de Dios. Y el tercero, recibe la Eucaristía, que es la Sagrada Comunión, el cuerpo y la sangre de Cristo. Hace, para que comprendernos mejor, su primera comunión, esos catecúmenos. Monseñor, y en este sentido, los cantos que escuchamos complementan la celebración eucarística. Siempre se emplea la música como ese... Orad, hermanos, para que ese sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Señor, reciba de tus manos este sacrificio, para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa iglesia. Acepta, Señor, nuestras ofrendas y haz que estos dones que presentamos en honor de tu nombre sean remedio de nuestra debilidad por Jesucristo nuestro Señor. Dominus vobiscum, et spiritu tuo, sursum corda, habemus ad Dominum. gratias agamus Domino Deo nostro, Dignum et Dignum et justum est ecum et salutare, nos tibi semper ubique gratias agere, Domine Sancte Pater Omnipotens Aeterne Deus, quia per Filii Tui salutiferam passionem, sensum confitende Tue Majestatis, totus mundus accepit,
dum ineffabili crucis potentia, judicium mundi, et potestas imicat crucifixi, ut indet nos Domine, cum angelis et sanctis universis, tibi confitemur in exultatione dicentes. En estos momentos, el Santo Padre ha concluido lo que se conoce en la liturgia eucarística como el prefacio. Ustedes, televidentes, han escuchado que lo ha dicho en latín, que es el idioma oficial de la Iglesia Católica. Santo eres en verdad, No, ya no. y con razón te alaban todas sus criaturas, ya que por Jesucristo, tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo, das vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar, para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha, desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que sean cuerpo y sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios, porque él mismo la noche en que iba a ser entregado, tomó pan y dando gracias te bendijo y partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomad y bebed todos de él, porque este es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dando gracias te bendijo, y lo pasó a sus discípulos diciendo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por todos los hombres, para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este sacramento de nuestra fe Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo,
mientras esperamos su venida gloriosa. Te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que, fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente, para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos, con María, la Virgen Madre de Dios, los apóstoles y los mártires, y todos los santos, por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Madre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad a tu iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor, el Papa Benedicto, a nuestro hermano Jaime Lucas, obispo de esta iglesia, al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos, y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo, a nuestros hermanos difuntos y a cuantos murieron en tu amistad, recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria, por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Per ipsum et cum ipso et in ipso, est Dio Patri omnipotenti, in unitate Spiritus Sancti, omnis honor et gloria, per omnia saecula saeculorum. Precepti salutaribus moniti, et divina institutione formati, audimus dicere, Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda la perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia,
y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Dense fraternalmente la paz. En este gesto de la paz nos da oportunidad para poderles explicar algo que ustedes acaban de escuchar. Escucharon el rezo del Padre Nuestro en latín, que es el idioma oficial de la Iglesia, como ya expliqué. Magda comentaba conmigo desde cuándo el latín es el idioma oficial de la Iglesia. Recuerden ustedes que la Iglesia nace en el Imperio Romano y la lengua oficial del imperio era el latín, pero no solamente era la lengua oficial, sino que también era la lengua que hablaba el pueblo, como nosotros ahora hablamos el español. Ese latín que hablaba el pueblo era el latín vulgar, el del pueblo, y la Iglesia asumió el latín del pueblo como la lengua de sus oraciones. Fueron apareciendo más tarde otras lenguas, las lenguas romances, las lenguas modernas, y la Iglesia siguió conservando oficialmente la lengua en la cual ella empezó a rezarle a Dios, el latín. Es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Ahora, dentro de la liturgia eucarística, comienza el rito de la Sagrada Comunión. Anteriormente, ustedes escucharon que el Santo Padre, al elevar el cuerpo de Cristo, dijo: este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Magda, te sigo comentando lo de la Pascua. Los judíos sacrificaban un corderito, que era la comida de esa Pascua. Cristo, por la providencia del plan de Dios, muere en medio del marco de la Pascua, porque entonces, al decir Cristo que esto es su cuerpo y este es el cáliz de su sangre, y al día siguiente, lo que ha celebrado antes de una manera sacramental, el día siguiente se realiza con su muerte cruenta en la cruz. En ese mismo instante, según el Evangelio de San Juan, se estaba sacrificando el corderito para la Pascua de los judíos en el templo. Cristo es el Cordero de Dios. Y como te expliqué el lunes en la misa de Santiago, en el báculo del Papa está en el centro el Cordero de Dios, que es Jesucristo. Creo que es bueno resaltar en este momento el hecho de que el Santo Padre da la comunión a personas que han sido distinguidas, podríamos decir, 30 personas que representan el occidente del país y especialmente La Habana, que es la sede de esta ceremonia eucarística. Y es lo que vemos que está sucediendo en estos instantes cuando esos fieles se acercan al estrado para recibir esa comunión del Santo Padre. Los televidentes podrán darse cuenta cómo las personas que están recibiendo la Sagrada Comunión de las manos del Santo Padre se arrodillan ante Él en un reclinatorio que se les ha colocado. Esta forma de rodillas es la forma más expresiva de recibir la Sagrada Comunión. ¿Por qué? Porque están recibiendo al mismo Cristo, al mismo Dios.
al grandísimo, y ellos de rodillas expresan la humildad del hombre. Dentro de estas personas, y ojalá que la cámara pudiera televisarlo, va a recibir la Sagrada Comunión la Madre Teresa María de la Caridad, una manzanillera, una cubana. Que usted dice que es la monja de más edad en Cuba, pero que además, Magda, pertenece a la Orden de las Carmelitas Descalzas. Yo quería hacerle otra pregunta, porque cuando miramos hacia el público, el blanco es un color que prevalece. No así el morado en todo el espacio de los prelados. El blanco que prevalece en el público asistente, ¿es eso un símbolo? No. Es coincidencia. Coincidencia. Bien. Esta no es. También quería seguirte hablando de la Madre Teresa María de la Caridad, porque es una manzanillera. Lleva 65 años en el claustro. Las monjas carmelitas, que siempre es una incógnita para las personas de la calle, permanecen siempre en la vida cerrada, orando por nosotros. También va a recibir la Sagrada Comunión otra religiosa, en este caso española, de las Siervas de María, Sor María de Jesús, que son las monjas que sirven en los hospitales. Nocturnamente, su trabajo es cuidar enfermos en los hospitales. Es una pena que la cámara se haya ido de la comunión del Santo Padre, porque pudiéramos haber observado más. Pero de todas maneras, sí, la música de fondo nos ha venido acompañando todo el tiempo, y está la coral Juan Pablo II, que es como se le ha denominado, y está la maestra Lina Urraca en la conducción de esa inmensa coral, que incluso participa en momentos de la misa ya activamente. Los textos propios de una misa regular de pronto aparecen enunciados y cantados con esa melodía tan singular por esa coral, que llena de un sentido, diríamos, de sincero homenaje, pero con algo así como un toque de magnificencia al momento. Esa música que se escucha, que a veces va por un tono bajo, pero que acompaña toda la liturgia, y que sin duda es como un toque de excelencia, de distinción para esta Santa Misa. Efectivamente, como tú decías, es un toque de excelencia. La coral Juan Pablo II se conformó hace 14 años, cuando vino el Beato a Cuba. La dirige la maestra Alina Urraca, como has mencionado, pero en esta oportunidad se encuentra acompañada por la Orquesta Sinfónica Nacional. Que es un lujo también, porque la Orquesta Sinfónica Nacional, que cuenta con ese alto prestigio, sin dudas es como que ya el toque de excelsitud total para esta oferta musical que estamos escuchando al fondo de nuestra intervención. La liturgia de la Iglesia Católica es celebrar a Dios. Por eso, mientras más hermosa quede, mientras más excelente quede, será lo mejor que le tributamos a Dios. Estamos escuchando cantos en latín. En primer lugar, se está cantando en latín el Miserere. La palabra miserere, traducida al español, significa misericordia. El Miserere es el Salmo 50, que es un salmo de petición de perdón por nuestros pecados. Pero esta melodía del Miserere que estamos escuchando es la primera vez que se interpreta en Cuba. Nació en el año 1638, fíjate. ¿De cuándo data esta melodía? El autor es un sacerdote de apellido Allegrini, italiano, y fue encargada por el Papa Urbano VIII. Cuando el Papa la escuchó, quedó tan sobrecogido que dijo: esto es para cantar únicamente en la Basílica de San Pedro. Años más tarde, en el siglo XVIII, traspasó esa frontera de San Pedro
a otros lugares del mundo. Y hoy está en Cuba el canto del Miserere. La Basílica de San Pedro, que está en el corazón del Vaticano, podríamos decir. Exacto. Y que es la basílica que lleva ese nombre, que alude también a la procedencia del propio Santo Padre, de Benedicto XVI. Usted me estaba hablando del ministerio del Santo Padre, que se asocia mucho con San Pedro y con la piedra como un elemento esencial. Como sabemos, en la Basílica de San Pedro está la tumba del apóstol San Pedro, cuyos huesos ya física y químicamente se han identificado como propios de San Pedro, debajo del altar mayor y guardados ahí desde el momento, allí fue ejecutado en el Vaticano San Pedro. El Papa es la única persona que dentro de la Iglesia tiene el oficio de ser Pedro. El Papa es Pedro. De tal manera que cuando murió Juan Pablo II, los cardenales se reunieron para elegir a otro Papa, es decir, a Pedro. El que tiene el oficio, el ministerio de Pedro, así se llama, ministerio petrino. Eso encuentra su raíz en el Nuevo Testamento. En el Evangelio de San Mateo, capítulo 16, está el momento en que Cristo le cambia a Simón el nombre de Simón y le pone el nombre de Pedro. Pedro quiere decir piedra, y se lo cambia porque San Pedro fue el primero que en el mundo reconoció a Jesús como el Mesías, como el Cristo, como el ungido por Dios. Fue la primera persona, y por eso es que Jesús le dice: y yo te entrego a ti las llaves del reino de los cielos. Lo que tú ates en la tierra quedará atado en el cielo. Lo que tú desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Ahora vemos a Pedro sentado en su cátedra. Y usted nos adelantaba en la transmisión anterior que en este momento de la comunión también se le lleva la comunión a los participantes en la Santa Misa, y que existe toda una simbología alrededor de la comunión. Recuerdo cuando nos hablaba de las umbelas la vez anterior. Quienes se acercan a los fieles que reciben la comunión, ¿quiénes son? En este caso que estamos viendo nosotros en cámara, es un diácono. Lo vemos vestido con la dalmática morada. La dalmática morada. Continuando lo del oficio de Pedro, ese oficio, ese ministerio propio del Papa, que hace de vicario de Cristo en la tierra. La palabra vicario es una palabra que quiere decir en lugar de Cristo en la tierra. No hay iglesia sin el ministerio de Pedro. Y la piedra tiene una simbología también. Hombre, la piedra es la simbología de la firmeza, de la solidez en la que se cimenta la iglesia. No la iglesia como templo físico, sino la iglesia como el pueblo de todos los cristianos. Es decir, en la fe de Pedro, en aquella fe que él tuvo de decir: tú no eres, Jesús, un profeta más, tú eres el Mesías que siempre habíamos esperado. La palabra Mesías está dicha en hebreo, que cuando se traduce al griego aparece Cristo. De ahí el nombre de nosotros denominar a Jesús como el Cristo, el Mesías. Llama mucho la atención la reunión de pueblo que hay en esa plaza, de personas que confluyen de muy diversos sitios del occidente del país, que asisten a esta ceremonia eucarística. Y ahí observamos al Santo Padre, que entorna los ojos, los cierra casi. Es un momento singular, especial para él, de meditación. Para él y para todos los que han recibido la Sagrada Comunión. Es un momento, como tú bien has dicho, de meditación. Es un momento de oración. Es un momento de recogimiento, en el cual el Santo Padre, que ha sido el primero en recibir la Sagrada Comunión, es decir, el cuerpo y la sangre de Cristo, como cualquiera de las personas que han comulgado, en ese momento
tienen de una manera física a Jesucristo dentro de sus personas. Por eso es el mejor momento de orar. Te añado, es el momento más sublime de la Santa Misa. En el entorno de Santa Misa escuchábamos a su santidad Benedicto XVI referirse al padre Félix Varela. Usted mismo hoy trae la imagen de Félix Varela en su cuerpo, en su atuendo, y hay una alusión también a José Martí, como ese otro hombre inmenso que se reconoce heredero del pensamiento de Varela, de ese hombre que nos enseñó a pensar, como recordaba su santidad, y que sobre todo cimentó las bases de una idea de independencia nacional, de liberación del ser, de lograr que Cuba fuera nación, fuera lo que es hoy. Y en ese sentido, alrededor del padre Félix Varela, la Iglesia siempre ha tenido una reverencia muy especial, pero también reconoce en él a un presbítero, un hombre que murió en la absoluta pobreza y austeridad, que se consagró a su país y que se consagró a la fe. Y tengo entendido también que el padre Félix Varela es uno de esos nombres y de esos seres cuya vida ejemplar está moviendo algunas consideraciones por parte de la Iglesia, quizás para en un futuro convertirlo en un ser venerable, quizás llegar a... Nosotros tenemos en Cuba dos beatos, tengo entendido. Sí. Está el padre Olayo. El padre Olayo y el beato José López Piteira, que nació en Jatibonico. Es el primer beato cubano y fue beatificado por el propio padre, el Papa Benedicto XVI. Pero en torno a todo esto, quiero explicarte que desde febrero de 1986, cuando se celebró aquella magna reunión de la Iglesia Católica en Cuba, el Encuentro Nacional Eclesial Cubano, llamado ENEC, los obispos cubanos pidieron a la Santa Sede que introdujera el proceso para ver si algún día el padre Félix Varela y Morales, que nació en La Habana, en la calle Obispo, en el año 1788, ilustre profesor del Seminario San Carlos y San Ambrosio de La Habana, pudiera ser santo. Yo creo que respecto al padre Félix Varela siempre ha habido alusiones muy hermosas de los cubanos. El propio José Martí se refería en reiteradas ocasiones al padre Félix Varela y se acercó incluso en la propia Florida a los sitios que solía frecuentar en los años finales de su vida, que diríamos que fueron muchos, el padre Félix Varela, una vez que debió exilarse y que tuvo que vivir fuera alejado del país. Y Martí era un hombre que apreciaba mucho esa manera en que Varela supo desentrañar el enigma de la patria, como mismo el propio Martí aprendió a desentrañarlo. Durante su periplo por las emigraciones cubanas en la Florida, Martí visitó San Agustín de la Florida, donde falleció el padre Félix Varela. Y estuvo primeramente enterrado. Después sus restos fueron trasladados al aula magna. Oremos. Dios Todopoderoso, el sacramento que acabamos de recibir sea medicina para nuestra debilidad, sane las enfermedades de nuestro espíritu y nos asegure tu constante protección por Jesucristo nuestro Señor. Dominus vobiscum. Sit nomen Domini benedictum. Adiutorium nostrum in nomine Domini. Benedicat vos omnipotens Deus,
Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Pueden ir en paz. Demos gracias a Dios. Tenemos en primer plano la imagen del estrado y este arco de medio punto y los vitrales. Efectivamente, el que ha diseñado este arco es el arquitecto habanero Franky Rivera y quiere recordar con los arcos, con los vitrales, con las columnas tan habaneras, la arquitectura colonial habanera de finales del siglo XIX. Su Santidad Benedicto XVI saluda a toda la población cubana presente en la ceremonia y a las autoridades. Como bien ustedes vieron, está el general de ejército, el presidente de Cuba, Raúl Castro Ruz, quien se dirige a saludar a su Santidad Benedicto XVI. En este momento emprende el camino hacia el estrado, donde lo espera su Santidad. Sube la escalerilla alfombrada en rojo, el color del amor, y esta expresión de vínculo entre el Estado Vaticano y el Estado cubano que se ve y se pone de manifiesto y se pondrá de manifiesto mucho mejor en este saludo, en este estrechón de manos que estamos viendo en el momento del general de ejército, presidente de los consejos de Estado y de ministros de la República de Cuba, Raúl Castro Ruz, con su Santidad Benedicto XVI, el jefe del Estado Vaticano, quien ha visitado nuestra nación en una presencia fugaz pero notable y sentida de 3 días, donde su Santidad ha podido oficiar misa en Santiago de Cuba y esta en la ciudad de La Habana. Levanta su báculo y su mano en señal de saludo y diríamos de una despedida momentánea de los presentes en esta ceremonia. Sabemos, porque se anunció en horas de la mañana, lo explicó el propio líder de la Revolución Cubana, Fidel Castro, que en algún momento tras esta Santa Misa se producirá un encuentro entre su Santidad Benedicto XVI y Fidel Castro, el líder de la Revolución Cubana. Podemos ver cómo ya su Santidad va retirándose del estrado y se despide constantemente de este público presente que se ha congregado. El pueblo cubano, en un ejercicio de afecto, de civismo, de respeto por el representante máximo del Estado Vaticano, se ha dado cita en estas 2 plazas y su Santidad reiteradamente levanta su mano y su báculo en señal de plenitud. Sonríe, como usted bien nos dice, Monseñor, y se le ve contento, feliz, realizado ante esta multitud que sin dudas le ha rendido el respeto merecido y que ha dado muestras sobradas de su gentileza y de su calidez para con su Santidad, el representante del Estado Vaticano. En la ceremonia estuvieron las máximas autoridades del Estado cubano y esto nos dice mucho del estado de relaciones que sostenidas por más de 76 años han existido entre el Vaticano y la República de Cuba. Relaciones que se vieron estrechadas mucho más cuando se produjo en el año 1996 la visita del líder de la Revolución Cubana, Fidel Castro, al Vaticano, cuando invitara asimismo a su Santidad Juan Pablo II a visitar la isla.
Luego se produjo en el año 1998, en enero, la visita de Juan Pablo II a la nación, que recordamos con mucha gratitud. Y en este año, pues en el año 2012, estamos también recibiendo, y todavía quedan muestras de gentileza y de cariño para con su santidad cuando sea despedido por ese mar de pueblo que le ha acompañado una vez que pues parta hacia la sede vaticana en Italia. En este momento saluda a una serie de seminaristas que estudian en el seminario de San Carlos y San Ambrosio, saludo anunciado cuando iba a iniciarse la Santa Misa. El seminario que, como bien sabemos, ha ganado una nueva sede en nuestro país, sede inaugurada por el presidente cubano Raúl Castro, y que se ha colmado de dicha con esta ampliación. Y veníamos conversando también que la antigua sede, aquella tradicional donde estuvo Félix Varela, se ha convertido en un centro cultural y lleva el nombre, por supuesto, del padre Félix Varela. Yo quería también añadirte que en esta Santa Misa que ya ha concluido se encuentran católicos pertenecientes a las distintas diócesis occidentales, como tú indicabas, Pinar del Río, la Arquidiócesis de La Habana, con la provincia de La Habana, la provincia de Mayabeque y parte de la provincia de Artemisa y el municipio de Isla de la Juventud. La diócesis de Matanzas, que este año cumple su centenario, fue erigida en el año 1912 y ahora está celebrando sus 100 años. Y las diócesis de Cienfuegos y de Santa Clara. Bueno, en este momento ya se produce la despedida momentánea de su santidad Benedicto XVI de la histórica Plaza de la Revolución en la capital cubana. Yo quiero agradecerle mucho a Monseñor Antonio Rodríguez Díaz, vicario judicial de la Arquidiócesis de La Habana, su presencia en estas dos jornadas en que hemos transmitido en vivo por Cubavisión, Cubavisión Internacional, Radio Rebelde y Radio Habana Cuba, las santas misas ofrecidas por su santidad Benedicto XVI en su visita a nuestro país. Por la tarde, la Televisión Nacional ofrecerá, como ha venido siendo costumbre en estos días, todo lo que acontezca alrededor de la figura de su santidad, especialmente esa cálida despedida que está prevista a lo largo de las calles por donde se transporte su santidad para abandonar ya la nación cubana, dejando esta estela de afecto y de imágenes emotivas del pueblo cubano con esa calidez que lo acostumbra. Soy Magda Recit y me despido de ustedes agradeciéndoles la compañía en esta transmisión especial de los servicios informativos de la televisión cubana.